Buenas noches, Catedral Ven a Jesús. Es un placer nuevamente poder estar contigo, poder entrar a través de las cámaras de televisión, de celular, de computador, a tu hogar, en donde estás reunido con tu familia, escuchando la palabra del Señor. Hoy tenemos una tremenda palabra, una palabra de desafío, una palabra en donde el Señor nos muestra cuál es el propósito de esta generación en los tiempos finales. Hoy tenemos una tremenda palabra, así que mi hermano, busca lápiz y papel, busca tu asiento, prepárate y presta mucho oído a la palabra que el Señor te quiere dar esta noche. Pero antes empezamos como siempre con una oración. Cierra tus ojos allí donde estás, acompáñame a orar. Padre, te bendecimos, te damos gracias, Señor, porque tú has sido bueno con nosotros en medio de esta pandemia, en medio de este tiempo de crisis, en medio de este tiempo de prueba, en donde tú estás probando a la humanidad entera y la iglesia no ha salido de ese tiempo de prueba y también ha alcanzado a la iglesia. Padre, nosotros queremos darte las gracias, Padre, porque tú cumples tu palabra, tu vara y tu callado nos infunden aliento cuando estemos pasando por el valle de sombra de muerte, que es lo que estamos haciendo, lo que estamos pasando en estos momentos, esta pandemia que está afectando a la humanidad entera. Padre, abre nuestros oídos espirituales, Señor, abre nuestro entendimiento para que nosotros podamos entender tu plan perfecto. Queremos hacer tu voluntad. Y sabemos que no necesariamente tenemos que entender cuál es tu voluntad, pero queremos, Señor, que tú nos orientes, nos alinees para hacer tu voluntad y lo que podamos entender, revélanoslos para que nosotros, Señor, podamos aplicar la parte nuestra, lo que corresponde. Somos tu iglesia, somos parte de tu reino, somos parte del engranaje que se está moviendo para darle plenitud a estos tiempos finales, para que se cumpla la plenitud de los gentiles. Gracias, Señor, te damos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Mi hermano, bienvenido. Te doy las gracias por estar atento a esta transmisión, por estar atento a esta palabra que el Señor va a predicar. Y ahora vamos a tener un tiempo de adoración con nuestros muchachos del Ministerio Shekinah, muchachas, y el Ministerio Asaf. Quiero darte ahora la bienvenida para que puedas alabar junto con nosotros con esta canción que los muchachos han preparado. Se llama Admirable. Volvemos dentro de un rato. Él vio mi condición, no era nadie, me hizo uno de su pueblo, real sacerdocio, escogido por Él es mi Padre y yo su Hijo. Admirable consejero, príncipe de paz, es aquel que se hizo carne, lleno de gracia y verdad. Él vio mi condición, no era nadie, me hizo uno de su pueblo, real sacerdocio, escogido por Él es mi Padre y yo su Hijo. Admirable, admirable consejero, príncipe de paz, es aquel que se hizo carne, lleno de gracia y verdad. Admirable, admirable consejero, príncipe de paz, es aquel que se hizo carne, lleno de gracia y verdad.
admirable consejero. Muy buenas noches, tremenda adoración. Espero que te hayas gozado en la presencia del Espíritu Santo, allí en tu casa, con tu familia, adorando con manos alzadas al Señor. Vamos a entrar ahora en la palabra que el Señor nos ha dado para esta noche. La palabra lleva como título La generación de los tiempos finales, y vamos a hablar acerca de la generación que el Señor quiere desarrollar, que está desarrollando para estos tiempos finales durante esta prédica de viernes y también durante la prédica del domingo. Porque hay algo tremendo y grande que Dios quiere hacer con nosotros, Catedral Ven a Jesús. Pero te quiero hablar primero acerca de la generación de los Elías, la generación de los tiempos finales. Abre tu Biblia y acompáñame en el libro de Malaquías, capítulo 4, versículos 5 al 6. Dice así la palabra del Señor: He aquí yo os envío el profeta Elías, antes que venga el día de Jehová grande y terrible. Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres, no sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. Esta es una palabra que el profeta Malaquías dejó acerca de las señales que se habrían de cumplir antes del día de la ira de Jehová. Entendemos por todos los escritos proféticos que el Señor está hablando de los tiempos de la gran tribulación que todavía no han llegado. Pero Él anunció que una de las señales que tenían que darse previo a este día, el día de Jehová, era el regreso de Elías. Entendemos que Elías tuvo un ministerio poderoso en Israel. Elías era un hombre, un profeta con una palabra tremenda, que pudo hablarle a las nubes para que no llovieran durante 3 años y medio, y las nubes entendieron que la palabra que salía de la boca del profeta era palabra de Jehová, y las nubes no derramaron su lluvia, ni siquiera hubo rocío en las madrugadas. La tierra se secó durante 3 años y medio. La tierra estuvo sufriendo de una sequía terrible. Muertes, animales murieron, las cosechas se perdieron, terrible. También el profeta Elías era un hombre de una palabra tremenda, que él decía, fuego descienda del cielo y los consuma. Y fuego descendía del cielo y los consumía. Eso fue lo que ocurrió también en el momento en donde se dio aquella escaramuza, en donde estaban los profetas de Baal clamando por su Dios y decían: Baal, respóndenos, Baal, respóndenos. Y durante toda la parte de la mañana hasta el mediodía estuvieron haciendo esto, y cuando le tocó a Elías dar su parte, Elías dijo: fuego descienda del cielo, y fuego descendió del cielo y consumió la víctima, el holocausto. Incluso las piedras quedaron consumidas y el agua que habían colocado allí los judíos también fue consumida. Era un hombre con una tremenda palabra, era un hombre de pasiones. La palabra de Dios dice que Elías era un hombre sujeto a pasiones iguales a las nuestras, pero que era un hombre de oración ferviente. Y era tal la oración ferviente de Elías, que Elías era un hombre poderoso en obra y poderoso en palabra. Ahora, la palabra de Dios en el libro de Malaquías dice que
el espíritu de Elías tendría que volver antes que viniera el día poderoso, el día de Jehová. Y vamos a ver qué ocurrió. Si me acompañas, abre tu Biblia al libro de Mateo, capítulo 3, versículos 1 al 6, y dice: en aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea y diciendo: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Pues este es aquel de quien habló el profeta Isaías cuando dijo: voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Y Juan estaba vestido de pelo de camello y tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos, y su comida era langostas y miel silvestre. Y salía a él Jerusalén y toda Judea y toda la provincia de alrededor del Jordán, y eran bautizados por él en el Jordán, confesando sus pecados. Entendemos por la palabra de Dios que Juan el Bautista era primo de Jesús. Le llevaba 6 meses, era un primo mayor de Jesús, hijo de la tía de María, que se llamaba Elizabeth. Esta Elizabeth había dado a luz en su edad adulta, ya era una anciana. El Señor le había dado como señal a María que su familiar Elizabeth habría de salir embarazada, como señal de que lo que el arcángel Gabriel había venido a decirle a María era verdadero. Pero este muchachito que iba a nacer también tenía un propósito. Él tenía que ir en avanzada, él tenía que ir adelante del Mesías. Todo rey en la antigüedad, ningún rey llegaba a una población sin mandar una avanzada, y todavía lo siguen haciendo. Recuerdo en los tiempos en donde trabajaba en la Cancillería, y la Cancillería organizó varios eventos como la Cumbre de las Américas, la Cumbre Iberoamericana, etcétera, donde invitaron a diferentes presidentes de toda la región. Antes de que llegara el presidente, las naciones enviaban un equipo de personas, y ese equipo de personas se llamaba la avanzada. ¿Qué hacía la avanzada? Ellos tenían que ver la seguridad que estaba proponiendo la Cancillería, el equipo de trabajo, dónde se iban a hospedar, qué iban a comer, dónde se iba a quedar el presidente y su equipo, todos los datos pertinentes para luego llevar esa información a su país y que todo estuviera perfectamente cuadrado. Ese equipo se llamaba la avanzada. No era posible de que un presidente llegara al país y no supiera ni siquiera dónde se iba a hospedar, dónde iba a comer, qué iba a comer, cómo iban a transmitir los periodistas, cómo iban a cubrir los agentes de prensa que venían de ese país. Todo se tenía que mantener cuadrado, todo se tenía que mantener bien organizado. Eso lo hacía la avanzada. Juan el Bautista fue aquel corredor de avanzada. En inglés se llama el forerunner. Un forerunner es aquel emisario que corre delante del rey antes que el rey llegue a la localidad para avanzar, para anunciar que el rey viene y cuáles son los propósitos de la visita del rey, para que todo el mundo esté anuente y la gente esté esperando al rey. No vaya a ser que el rey llegue y la gente no lo está esperando y cada uno está en sus quehaceres. Esto es lo que ocurría con los reyes en la antigüedad, con los reyes, los presidentes actualmente, y con Jesús ocurrió lo mismo. Juan el Bautista le abrió el camino porque el rey habría de venir. El rey habría de anunciar su mensaje. Juan el Bautista era punta de lanza. Juan el Bautista era aquel, como dice la Escritura, que habría de venir. Vos que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Juan el Bautista era un hombre lo más similar a aquel Elías que había vivido cientos de años atrás. Este Elías había cambiado el corazón del pueblo de Israel, porque el pueblo en ese tiempo había adorado a los Baales, a Astarot y a todos los dioses del alrededor, y se habían olvidado de Jehová, porque tenían gobernantes que los habían apartado. En el tiempo de Elías era Acab y Jezabel. Habían apartado al pueblo de la adoración de Jehová, y Elías los había hecho regresar al corazón de Jehová. Fue con Elías en donde el pueblo dijo: Jehová es Dios, Jehová es Dios. De hecho, el nombre de Elías significa Dios, Jehová es mi Dios. Eso es lo que significa el nombre de Elías. Y eso fue lo que hizo clamar al pueblo: Jehová es Dios, Jehová es Dios. Elías era un hombre singular.
Era un hombre preparado para su tiempo, para su momento y para su lugar, para hacer volver el corazón del pueblo hacia Dios. Ahora, después de que se cerró el Antiguo Testamento, hasta que se abren las primeras palabras del Nuevo Testamento, se dice que existió un periodo de silencio como de 400 años, en donde no hubo visión con frecuencia, en donde la gente no escuchaba audiblemente la palabra de Jehová, y los profetas escasearon en ese tiempo. Durante ese tiempo, a falta de la escasez de gente que escuchara la voz de Dios, se empezaron a generar nuevos movimientos y grupos religiosos. Cerramos el Antiguo Testamento, ustedes lo pueden ver en el libro de Malaquías, y no había otra religión sino judaísmo, punto. Pero cuando abrimos las páginas del Nuevo Testamento nos encontramos con diferentes grupos religiosos. Estaban los fariseos, que era el grupo mayoritario. Estaban los saduceos, que eran como los fariseos, pero con algunos cambios en la doctrina. Por ejemplo, los fariseos no creían en la resurrección de los muertos. Y estaban los esenios. Los esenios era un grupo escatológico radical. Ellos creían que ya el mundo iba a ser destruido, que el día de Jehová vendría pronto, y ellos se apartaron de toda la comunidad del mundo y se fueron a vivir en el desierto, se fueron a vivir en las cuevas, preparándose para la destrucción del mundo. Algunos dicen que Juan el Bautista en algún momento hizo parte de este grupo de los esenios, pero lo importante es que durante esos 400 años se formaron grupos religiosos. Cada uno tenía su postura diferente, cada uno tenía su modo de interpretar las escrituras, y lo más importante es que se apartaron de las escrituras porque cada uno de ellos empezó a respetar los escritos de sus propios rabinos. Se volvieron estudiosos en las escrituras de los sabios de la época y no en la escritura del Dios verdadero. Después de 400 años, el Señor manda una señal en los cielos, una gran estrella. Ustedes conocen la historia, que la contamos en todas las Navidades, y nace el Hijo de Dios en Belén de Judá, como habían dicho los profetas, como había dicho el profeta Miqueas, que habría de nacer en Belén de Judá, en la tierra del rey David, y allí nació Jesús. También nació 6 meses antes Juan el Bautista, y luego en sus días de adulto, después de los 30 años, ambos salen a manifestar su ministerio. Juan el Bautista le abre camino al Señor y empieza a luchar contra los religiosos de la época, contra los que se habían apartado de la Biblia, aunque decían que servían a Jehová, pero no servían a Jehová, servían a sus líderes religiosos que ya habían muerto, a sus grandes sabios, a los grandes rabinos, a los grandes escritos talmúdicos de la época, pero no a la palabra de Dios. Entonces, Juan el Bautista vino con una predicación radical y él dijo: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Esa era una predicación que en aquellos tiempos no era común, no era usual. Los rabinos, los fariseos, los saduceos no predicaban con esa fuerza, con esa convicción, con ese ímpetu. Pero Juan el Bautista tenía claro que él tenía que abrirle camino al Señor. De hecho, a Juan el Bautista lo cuestionaron los religiosos de la época y le preguntaron: ¿eres tú Elías? ¿O eres tú el Mesías? ¿Eres tú el que habría de venir? Y Juan el Bautista lo negó todo y él dijo: yo no soy Elías, yo no soy el Mesías, yo solamente soy un mensajero que ha sido enviado para abrirle camino a aquel que habría de venir. Pero en una conversación que tenía Jesús con sus discípulos, Jesús se abrió con ellos. Acompáñame a la Biblia, en Mateo 17, del 11 al 13, dice: respondiendo Jesús les dijo a sus discípulos: a la verdad, Elías viene primero y restaurará todas las cosas. Mas os digo que Elías ya vino y no le conocieron, sino que hicieron con él todo lo que quisieron. Así también el Hijo del Hombre padecerá de ellos. Entonces los discípulos comprendieron que les había hablado de Juan el Bautista. El propio Juan el Bautista no sabía que él había venido en el espíritu de Elías. Cuando Malaquías dijo que Elías vendría primero, antes que viniera el día terrible de Jehová, no se refería al mismo Elías,
porque el que ya ha vivido en esta tierra no se va a volver a reencarnar, no va a volver del cielo. Recuerden que Elías fue llevado al cielo en un carro de fuego con caballos de fuego. Él no volvería a la tierra, pero sí a alguien con el espíritu de ese Elías, un espíritu confrontativo, un espíritu radical, y ese era Juan el Bautista. Entonces Jesús le dijo a sus discípulos: a la verdad, Elías ya vino, ya llegó ese Elías que habría de venir. Y ese entendieron los discípulos que era Juan el Bautista, e hicieron con él lo que quisieron. Sin embargo, a pesar de que Jesús se lo dijo a sus discípulos, tengo que decirte algo que dice la palabra también, para que estemos atentos, que esta palabra también es de cumplimiento en nuestros tiempos. Abre tu Biblia en el libro de Eclesiastés, versículos 3 al 15. Dice así: aquello que fue, ya es, y lo que ha de ser, fue ya, y Dios restaura lo que pasó. Parece un trabalenguas. Sin embargo, los que estudiamos un poco la Biblia, entendemos que los ciclos proféticos de Dios se repiten con alguna ligera diferencia, pero los ciclos se repiten. Por ejemplo, en un mensaje que titulé La abominación desoladora, que los puedes buscar en nuestro canal de YouTube. De hecho, voy a poner el enlace aquí en este video para que tú puedas llegar al canal de YouTube y puedas ver todas las prédicas que tenemos. Y vas a encontrar una que se llama La abominación desoladora, que está tremenda. Te recomiendo que la veas también. En ese mensaje, Jesús le dice a sus discípulos que, así como lo había dicho Daniel, habría de colocarse la abominación desoladora dentro del templo. Jesús estaba haciendo referencia a una profecía que había hecho el profeta Daniel hace hace cientos de años atrás, 700 años atrás, en donde el profeta Daniel hablaba acerca de la abominación desoladora. Si abrimos la Biblia, si leemos los escritos históricos de Israel, encontramos que la abominación desoladora se cumplió parcialmente en los tiempos de los macabeos. No son escritos que encontramos en la Reina Valera 60, son libros apócrifos, pero son libros históricos de Israel que tienen su valor importante, primera y segunda de Macabeos. En estos libros de Macabeos encontramos como Judas Macabeo y sus hijos defendieron a Israel y pudieron echar fuera una invasión de un poderoso rey llamado Antíoco Epífanes. Este Antíoco Epífanes colocó en el templo de Israel, en el lugar más santo, en el lugar en donde se supone que iba el arca del pacto, colocó una estatua, la estatua de Zeus, la estatua del dios de los griegos, la colocó dentro del templo y profanó el templo. Cualquiera pudiera decir, se cumplió la profecía del profeta Daniel. El profeta Daniel había profetizado de que alguien vendría y profanaría el templo, colocando dentro del templo la abominación desoladora. Abominación es colocar un ídolo, una estatua, algo que es abominable para nuestro Señor. Y Él lo dijo en su palabra, que no nos hiciéramos estatua, escultura alguna de lo que hubiera en los cielos, en la tierra o debajo de la tierra, porque nuestro Dios es un Dios celoso. A nuestro Dios no lo vemos, pero sabemos que tiene poder. ¿A quién lo asemejaremos a Él? ¿A una estatua de yeso? ¿A una estatua de madera? Que los hombres se la echan a los hombros, que la sacan, la llevan de aquí para allá, que tiene ojos y no ve, que tiene boca y no habla. El Señor nos dijo, no me asemejen a eso, porque no soy igual que los ídolos que hacen los hombres. Yo soy el Dios verdadero, soy el Dios vivo. No soy como las estatuas que se les habla y no responden. Abominación hablaba acerca de la colocación de esta estatua que colocó Antíoco Epífanes en el templo y que luego fue esa invasión a Israel, a Jerusalén, fue repelida en los días de los macabeos, que todavía los judíos siguen celebrando año tras año, en donde ellos celebran con un candelabro de 9 brazos que se llama Hanukkah, en una celebración que se llama Hanukkah, que a veces coincide con nuestra Navidad. Sin embargo, más adelante, 70 años después de Jesucristo, tal cual lo profetizó nuestro Señor Jesús,
que no quedaría piedra sobre piedra del templo que no sería derribada, otro emperador romano vino e hizo lo mismo y colocó también en el área del templo una estatua, ahora no de Zeus, sino de Júpiter, pero era la misma cosa. Zeus y Júpiter son lo mismo. Colocó una estatua de Júpiter y además de eso profanó el templo. Todo esto ocurrió previamente, pero es sombra de lo que habría de ocurrir, porque el Señor nos habla de que vendrá uno, el hijo de pecado, el hombre de iniquidad, el hijo del diablo, que hará lo mismo, colocará dentro del templo algo que lo profane, y eso será llamado la abominación desoladora del que habló el profeta Daniel. O sea, como dice la Biblia, como dice la palabra, aquello que fue, ya es. Lo que ha de ser, fue ya. Y Dios restaura lo que pasó. Ahora, tomando esto, profecías que se han cumplido parcialmente, ahora lo aplicamos a lo que estamos viendo en este momento. Esta profecía de Elías se ha cumplido parcialmente. Jesús dijo, el Elías que estaba anunciado ya vino en Juan el Bautista. Sin embargo, lo mismo se repite cíclicamente. Y ahora estamos esperando la venida de nuestro Mesías. Para aquellos estudiosos y que les gusta conocer las señales de los cielos, cuando Jesús vino por primera vez a esta tierra, una estrella que guió a los magos que vinieron desde el oriente hasta el lugar en donde estaba el niño, y allí entregaron presentes al niño, oro, incienso y mirra. ¿Recuerdan esa historia? La historia de los reyes de Oriente ocurrió en nuestros tiempos, año 2017. Puedes buscarlo. La misma conjunción que ocurrió en los tiempos en donde los magos vieron al cielo es una conjunción entre varios planetas y varias constelaciones que forman una estrella sumamente brillante en el cielo. Recuerdo que para esos días una hermana que tenemos que vive en Las Tablas nos llamó asustada que qué era eso que estaba en los cielos. Acá nosotros en Panamá tenemos la desventaja que tenemos alumbrado, fuerte alumbrado en las calles, y eso opaca la luz de las estrellas. Pero hay algunas áreas en el interior en donde no tienen tanto alumbrado eléctrico o es nulo el alumbrado eléctrico, y en las noches cuando tú levantas la mirada al cielo, tú ves una maravilla. Ves las constelaciones, las estrellas, ves el cielo a todo color. Nada te quita el resplandor del cielo, nada te lo ciega, porque no hay luces en la tierra que te puedan quitar el resplandor del cielo. Y las cosas se ven con una profundidad y con un brillo mucho más impactante. Para esos días una hermana nos llamó, estaba en el interior, y nos llamó asustada. ¿Cuál era esa estrella que estaba en el firmamento? Y nosotros sabíamos, porque lo habíamos enseñado en la iglesia, nosotros sabíamos que lo que ella estaba viendo, ella no había escuchado la prédica que nosotros dimos en la iglesia para aquellos días. Lo que ella estaba viendo era la estrella de Belén. Lo que ella estaba viendo era la estrella que estaba anunciando la llegada, no del niño que vendría como Cordero de Dios, sino del Rey que vendría siendo el león de la tribu de Judá, para restaurar el reino, para poner su pie en la tierra, para instaurar un reino milenial, para acabar con el pecado, con la iniquidad y con todo lo que dice el profeta Daniel. Esa estrella ya se vio, mi hermano, y estamos ahora viviendo tiempo extra. Estamos viviendo tiempo prestado, y el Señor nos está anunciando que lo mismo que fue se está dando en esos tiempos. En aquellos tiempos vino un Elías anunciando que por allí venía el Señor, preparándole camino al Señor. Dice la Biblia que el propósito de Elías era devolver el corazón de los padres hacia los hijos y de los hijos hacia los padres. Ese es el propósito que ahora tú y yo tenemos. Nosotros somos los Elías de este tiempo. Ya no un solo hombre, ya no es solamente Juan el Bautista el que predica en el desierto. Ahora somos una generación completa que está predicando que Cristo viene, que aquel que anunció que iba a venir ya no tardará más, que aquel que anunció que iba a volver ya está a punto
de sonar la trompeta, está a punto de salir cabalgando con su caballo, con las huestes celestiales, para venir a tomar su reino. Maranata, Cristo viene pronto. Aleluya. Dar un aplauso fuerte al que vive. Suzanne, David, Susana, please come. venga. Kura Sanda. Oh, Hola, Sharamasanda. Shiramasande. You've seen the prophetic, ¿has visto lo profético? and your heart has longed to know God that way. Y tu corazón anhela ver al Señor de esa manera. He's touched your lips from season to season, Y ha tocado tus labios de temporada en temporada. and He's put His word in your mouth. Y ha puesto su palabra en tu boca. But something new will happen. Pero algo nuevo va a Brother suceder. David, something new will happen to both of you. Algo nuevo va a suceder a ambos. He will place a coal of fire on Va your lips, a tomar un carbón encendido y se lo va a poner en sus labios. and your lips shall become fire. Y sus labios se convertirán And en out of fuego. your mouth Y fuera de tu will boca flow the word of God. va a fluir la palabra de Dios. And the people you speak to Y las personas a quien hablas shall become wood. van a comenzar a ser madera. And the Holy Spirit will ignite them, Y el Señor va a encenderlos so the burning that's in them para que el fuego en ellos will not be quenched nunca será apagado, day or night. día o noche. As you speak, En la medida que the hablas, flame of God will come upon them. el fuego de Dios vendrá sobre ellos. I've used you like a John the Baptist, Y te veo como Juan el Bautista, a forerunner, uno que va por to delante prepare the way of the Lord. para preparar el camino del Señor. You shall shout in the streets, Vas a gritar en las calles and the traffic will stop. y el tráfico va a detenerse. When you speak at the mall, Cuando vas a hablar en the anointing of the highest will los come centros upon you. comerciales, la unción del Señor va a estar sobre ti. A cloud of His presence shall pursue you. Va a haber una nube de su presencia It sobre will ti. linger over you Va a permanecer sobre ti. day and night, Día y noche. wave after wave, Peso sobre wave peso. after wave of the glory of God. ¡Oh! Ahora, te quiero preguntar, ¿quiénes son los Elías de este tiempo? Los Elías de este tiempo, o los Juan el Bautista de este tiempo, se diferencian del resto porque tienen algunas características o cualidades importantes, que es importante que tú y yo conozcamos ahora. La primera de las características es que son claramente diferenciables entre los demás. Tanto Elías como Juan el Bautista se diferenciaban entre los demás, y cuando hacían referencia de ellos, decían: es un hombre que viste piel de camello y tiene un cinturón de cuero. Todo el mundo sabía que la única persona que se vestía así en los tiempos de Elías era Elías. Y todo el mundo sabía que la única persona que se vestía así en los tiempos de Jesús era Juan el Bautista. Ellos se diferenciaban de los demás. ¿Qué quiero decirte ahora? No quiero decirte ahora que cambies tu vestimenta. No quiero decirte ahora de que cambies tu modo de vestir. Lo que quiero decirte ahora es que cambies tu vestimenta espiritual. ¿A qué me refiero? Ya se acabó el tiempo de los cristianos ocultos. Se acabó el tiempo de los cristianos que le tienen miedo de predicar el evangelio. Ya se acabó el tiempo de aquellos que están dentro del montón y que nadie sabe que son cristianos. A muchos nos ha pasado que por pena no hemos dicho a nuestros amigos, a nuestros compañeros de trabajo, a nuestros compañeros de universidad: yo soy creyente en Jesucristo, yo soy cristiano, tengo valores, tengo principios, pero nos hemos quedado callados para ser políticamente correctos. Pero ni Juan el Bautista ni Elías eran políticamente correctos. Juan el Bautista y Elías eran espiritualmente correctos, y eso es muy diferente a ser políticamente correctos. La frase políticamente correctos es una persona que sabe hablar para no herir susceptibilidades, para no herir las formas de pensar de las otras personas, para no caer mal, para caerle bien a todo el mundo,
pero ¿quién te ha dicho que tú tienes que caerle bien a todo el mundo? Al único que tiene que caerle bien es a Jesucristo, el Hijo de Dios. No significa con esto que ahora tienes que ser un grosero, un patán, que lo que salga de tu boca lo vas a decir. No significa eso. Lo que significa es que tú vas a dejar ahora de ser parte del montón, que ya vas a salir de tu vida secreta y vas a proclamar a los cuatro vientos que tú eres hijo de Jesucristo, que has sido rescatado del fuego, del infierno, que has sido rescatado de una condenación en donde ibas caminando derechito para la paila ardiendo en el infierno, que has sido rescatado de tu vana manera de vivir. Y ahora es importante que tú proclames que Cristo no viene dentro de 1000 años. Es importante que tú proclames que Cristo viene pronto. No sabemos qué día. Él viene como ladrón en la noche. No sabemos cuándo, pero Él vendrá y vendrá pronto. Y yo pienso, ese es mi parecer personal, que los que estamos aquí no veremos muerte. Que los que estamos aquí, nosotros seremos raptados. Que en un abrir y cerrar de ojos estaremos haciendo nuestras labores, durmiendo, trabajando algunos en el campo, otros estarán en su casa y seremos tomados y de repente abriremos los ojos y nos vamos a encontrar con una multitud vestida de ropas blancas y cuando miremos quién está enfrente de nosotros tendremos que cubrirnos nuestro rostro porque ese que estamos viendo tiene el rostro como de sol y ojos de fuego. Y ese nos está llamando con amor. Y cuando miremos al piso, vamos a darnos cuenta que no tenemos piso, que estamos sobre una nube. Ese día nos daremos cuenta que ha ocurrido el rapto. Mi hermano, es importante que salgamos del montón. Es importante que ahora perdamos la pena, perdamos la vergüenza. Jesús no tuvo pena por nosotros. Él fue a pagar a una cruz y pasó vergüenza como criminal. Lo insultaron. Le colocaron en su cuello la sentencia por la cual él estaba siendo colocado en la cruz y se lo clavaron en la cruz en 3 idiomas para que todo el mundo supiera cuál era su sentencia. Y colocaron ahí arriba el rey de los judíos. Esa sentencia se la colocó Poncio Pilato. Y los fariseos le dijeron a Poncio Pilato, cámbiale eso. Que diga, él dijo que era el rey de los judíos, pero Poncio Pilato dijo, lo que puse, lo puse, y lo dejó, porque realmente era el rey de los judíos el que estaba muriendo allí. Y él pasó vergüenza. Él fue a la cruz, con sus ropas rifaron sus ropas, le quitaron todas sus ropas, desnudo fue a la cruz para pasar vergüenza. ¿Por qué tú no puedes ahora pasar vergüenza? Si es que se puede llamar así. Porque hablar de Jesús no es una vergüenza, es un honor. Hablar de Jesús es un privilegio que Dios no le da a cualquiera. En un reino cualquiera, en un país cualquiera, aquel que nombran de embajador es un honor. Recibe cartas credenciales de su presidente para ir al país en donde está siendo enviado y presentar esas cartas delante del otro presidente para que sea aceptado como embajador. Es un privilegio. Un embajador es la representación de un presidente en otro país. La palabra de Dios dice que nosotros somos embajadores de Cristo. Somos embajadores del reino de los cielos aquí en la tierra. Eso significa que el Señor habla a través de nosotros. Eso significa que el Señor ejecuta su voluntad a través de nosotros si nosotros, por supuesto, nos dejamos. Y qué maravilla, qué bendición que podamos ser embajadores de Jesucristo. Eso no es una vergüenza, ese es un privilegio. Así que mi hermano, sal del montón, predica de Cristo y considérate embajador del reino de los cielos. A su nombre. Segundo, los Elías de ese tiempo no negocian la palabra. Lanzan una palabra directamente desde el corazón del Padre, la lanzan y no negocian la palabra. Juan el Bautista predicó, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Cuando Juan el Bautista vio que se acercaban los fariseos, los saduceos, a ser bautizados en las aguas del Jordán por Juan el Bautista, él les dijo, generación de víboras, ¿quién les enseñó a ustedes a huir de la ira venidera? Él no los trataba con paños tibios. Él no los trataba
políticamente correcto. Él le decía las cosas que tenía que decirles. Así que mi hermano, ya basta de estar negociando con la palabra, de hablar cosas que la gente no quiere escuchar. Como pastor, una de las cosas que frecuentemente hacíamos cuando nos reuníamos en el templo y que seguimos haciendo por teléfono también, es dar consejería. Y algunas de las consejerías que me han tocado dar son consejerías duras. No puedo hablarlo obviamente porque las cosas que ocurren en consejería se quedan en consejería. Pero muchas veces yo he sido bastante duro porque no puedo negociar la palabra. Tengo que decir las cosas que son. Tengo que decir, no está bien que estés en fornicación, no está bien que estés en adulterio, no está bien la conducta que estás teniendo ahora mismo, y tengo que decirlo directamente. No porque yo esté emitiendo un juicio, sino porque si no, Dios me va a tomar en cuenta a mí después, porque el Señor me ha colocado a mí como pastor y me va a pedir cuentas de cómo administré las ovejas que Él colocó a mi administración. No sé si me explico. Cada quien dará cuenta de sí mismo, dice la palabra de Dios. Sin embargo, con los pastores tendrá una segunda categorización. A los pastores les va a decir, vengan acá, denme cuenta de cómo ustedes pastorearon las ovejas que yo coloqué para que ustedes las pastorearan con ciencia y con inteligencia. Y no podemos delante del Señor decirle, bueno, Señor, aquella oveja que dijo que tenía un problema de fornicación, yo la dejé que hiciera lo que quisiera porque quería ser políticamente correcto. No le puedo decir al Señor, Señor, aquel varón o aquella mujer que tenían un problema de adulterio, yo los dejé porque amor es amor. Así que si él ama a otra mujer, no importa, porque él sabe lo que va a hacer el Señor. Bueno, yo no sé qué va a hacer el Señor, pero seguro me va a mandar un rayazo en la cabeza. Así que tengo que hablar lo que hay que hablar. Juan el Bautista no negociaba la palabra, no la endulzaba, no le ponía azúcar al asunto para que la palabra supiera mejor. Aunque la palabra es dulce como la miel, pero para aquellos que no la quieren recibir, es amarga al vientre. Así que una de las características que califica a los Elías de este tiempo es esta: no negocian la palabra. Hablan directamente lo que tienen que hablar, sin miedo, sin hablar políticamente lo correcto, y sabiendo de que están hablando lo que Dios quiere que ellos hablen. Amén. Dar un aplauso al Señor. Otra de las características que tienen los Elías de este tiempo, o los Juan el Bautista de este tiempo, como lo quieras decir, es que están a favor de la familia. Y te lo comento por lo siguiente. Tanto Elías como Juan el Bautista se encontraron con reinos que eran reinos inmorales, totalmente inmorales. En el tiempo de Elías, Acab estaba casado con una mujer que no era judía. Era una mujer que venía de las áreas de Tiro y Sidón, Jezabel, y esta mujer trajo consigo toda la adoración de los dioses de su tierra. Trajo consigo la adoración de Baal, la adoración de Astarot. Esto ya es adulterio espiritual. Sin embargo, sabemos por la Biblia de que esta mujer Jezabel era una mujer que no era fiel, era una mujer adúltera. Adulteraba con los cortesanos del palacio, no le importaba con el rey, lo tenía en poco, porque era una mujer adúltera, fornicaria. Vamos al Nuevo Testamento y nos encontramos a Juan el Bautista, que tenía el espíritu de Elías, y nos encontramos a Juan el Bautista hablando al rey Herodes, y hablándole y diciéndole al rey Herodes y a Herodías, la esposa del rey Herodes, eres una adúltera. Y le decía al rey Herodes, eres un adúltero, eres un pecador. Corrige tu camino, arrepiéntete para que puedas entrar, una vez te hayas arrepentido, al reino de los cielos. Y eso torturaba a Herodes. ¿Por qué? Porque Herodías, a pesar de que Herodes y Herodías se parecían los nombres, Herodías no era mujer de Herodes. Herodías era mujer de Felipe, su hermano. En una visita que hizo Herodes desde Israel a Roma, donde estaba Felipe, su hermano, allá se encontró con su cuñada y estableció amoríos con su cuñada y le quitó la esposa a su hermano y se la trajo para vivir con él en Israel.
¡Qué desvergüenza! ¡Qué vergüenza más horrible! Y esa la presentó en Israel. Esta es mi esposa, cuando era la mujer de su hermano. Pero se encontró con un Juan el Bautista que le dijo: arrepiéntete, eres un adúltero, esa mujer no es tuya, esa mujer es la mujer de tu hermano Felipe, que está allá en Roma. Y estas palabras no gustaron a Herodías, que Herodías hizo lo que hizo para que Juan el Bautista perdiera su cabeza. Pero la predicación de Juan el Bautista fue pro familia. Juan el Bautista tuvo una predicación que fue moral. Él no negociaba la moralidad. En estos tiempos los creyentes no podemos negociar la moralidad. No podemos negociar con el asesinato de niños. No podemos negociar con la familia. No podemos negociar con el matrimonio. El matrimonio sigue siendo y lo seguirá siendo como Dios lo estableció. Dios unió a hombre y mujer para que, estando unidos, fueran una familia, fueran una sola carne. Dios no unió ni permite las uniones entre hombre y hombre, mujer y mujer, hombre y animal, mujer y animal, hombre y cosa, que ahora se están dando en otras naciones, y dicen que esto es modernidad, que nosotros estamos retrasados, que esto es modernismo, que eso también es familia. Mi hermano, la familia es lo que Dios estableció. De hecho, uno de los grandes poderosos de las élites mundiales está en contra de la familia. George Soros dijo una vez que ya llegó el tiempo de destruir a la familia. Así como lo escuchas, que ya llegó el tiempo de destruir a la familia. ¿Por qué? Porque si no hay familia, se destruye el núcleo de la sociedad. Y si se destruye la sociedad, se provoca un caos. Y aquí lo que va a haber es tinieblas. La familia, Dios la creó para que sea el centro de la sociedad, el núcleo de la sociedad, en donde vivan padre, madre, hijos, hijas, y se críen en base a la palabra que Dios estableció. Juan el Bautista era un protector de la familia, no negociaba con la palabra. Juan el Bautista no negociaba con temas como aborto, con temas como matrimonios diversos. Juan el Bautista incluso no negoció cuando Herodes se casó con una mujer que en términos modernos es normal, pero en los términos de aquellos días era una inmoralidad, que aquella mujer fue mujer de su hermano y él se la quitó a su hermano Felipe. ¡Qué cosa más horrible! O sea, una de las características claras de aquellos que tienen el espíritu de Elías es que son pro familia, están a favor de la familia. Dale un aplauso fuerte al que vive. Y por último, los Elías de este tiempo, o los Juan el Bautista de este tiempo, aparte de abrirle camino al que ha de venir, están en contra de la corrupción. Mis hermanos, yo creo que ni siquiera te tengo que decir que la corrupción en nuestro país y en el mundo nos está comiendo. Es un cáncer. Muchos hablaron de que en el gobierno tal se robaron tal cosa. En el gobierno que pasó tomaron coimas de Odebrecht. En este gobierno están robando. Mi hermano, esto es desde que inició la República. Desde que inició la República, inició con coima. Y venimos ahora empeorando. Cada vez se empeora. Pero yo tengo un aliciente. Algo que me da paz. Es que el Señor una vez me tomó en una visión. Me colocó sobre las aguas del canal y debajo del puente de las Américas y me dijo audiblemente: esta tierra era una porquería, pero ahora será llamada casa de Dios y lugar de mi avivamiento. Años me ha tomado para poder entender, y creo que todavía me falta entender profundidad de la revelación de esa palabra que el Señor me dio. Pero una de las cosas que el Señor me mostró al pasar el tiempo es que cuando el Señor hablaba de que esta tierra era una porquería, es porque esta tierra ha estado viviendo de corrupción impresionante. Lo vemos todos los días que abrimos los diarios, vemos el televisor, nos damos cuenta de que la corrupción está cabalgante y pareciera que a nadie le importara robar dinero al pueblo. Y no solamente la corrupción está en robarle al pueblo, la corrupción está enraizada en nuestra sociedad, en nuestra cultura, con algo que nosotros llamamos y celebramos el juega vivo. Nosotros como panameños, para ser panameños de verdad,
tenemos que ser juega vivo. El que no juega vivo no está en nada, decimos nosotros los panameños. El que no juega vivo juega muerto. Y el que juega muerto pierde. Eso es lo que nos han enseñado generación tras generación. Eso se llama corrupción. ¿Qué es el juega vivo? El juega vivo es que yo veo una fila de 100 personas, pero en medio de la fila veo a un conocido. Y me voy al medio de la fila a hablar con el conocido y me quedo hablando con el conocido y sin que mucha gente se percate, me metí en la fila. Y me ahorré un pocotón de tiempo porque me colé en la fila. El juega vivo es aquel que va en su auto y tiene que esperar una fila delante para poder cruzar, pero se va por un lado y se cuela todos los demás carros porque hay que jugar vivo. Somos panameños. ¿Cuál es el juega vivo? El juega vivo es que yo tengo un amigo que trabaja en una dependencia del Estado y yo tengo que hacer un proceso en esa dependencia del Estado, pero yo no quiero pasar por todo el trámite burocrático, no quiero hacer la fila, así que hablo con mi amigo y mi amigo me dice, ¿cómo no, mi hermano? Te puedo ayudar, pero una manito lava la otra manito, así que yo te ayudo a ti y tú me ayudas. Sabes que yo cobro poquito salario, sabes que tengo que llevar el pan para la casa, tú sabes, pero lo que tú puedas, mi hermano, lo que tú puedas es bueno. Y la gente suelta la coima. Y el proceso tuyo que iba a quedar debajo en una pila estancada, a ver cuándo lo salía, entonces el primerito, porque pagaste. Eso se llama coima. Corrupción también es aquellos trabajadores de la empresa privada o aquellos funcionarios de la empresa pública que no son productivos en su hora laboral, que se la pasan hablando por teléfono, que se la pasan caminando por los puestos de trabajo, hablando con todo mundo, que se la pasan haciendo cualquier otra cosa menos ser productivos en su horario laboral. Eso es corrupción. No te quejes entonces de que los políticos son corruptos. Hagamos un acto de constricción, hagamos un acto de verificación interna y nos vamos a dar cuenta que tenemos el gen de la corrupción dentro de nosotros. Pero lo que me encanta de todo esto es que el Señor me dijo que se iba a acabar en algún momento. Y esta tierra que era una porquería va a cambiar radicalmente y será llamada casa de Dios, una gran Betel, un gran lugar de predicación de la palabra. Panamá tiene un propósito muy especial que nosotros vamos a ver cómo se desarrolla para el final de los tiempos, que son ahora. Tiene un propósito muy especial y Él nos va a usar a ti y a mí. Nos va a usar. Simplemente tenemos que dejarnos usar y no podemos ser parte de un sistema corrupto. No podemos, cuando un guardia de tránsito nos para, decirle al guardia de tránsito, mi hermanito, lo siento, no me ponga la boleta, le doy para la soda. No podemos hacer eso. Eso es corrupción. Estamos corrompiendo. Estamos siendo partícipes de la gran corrupción que hay en toda nuestra nación. Y nosotros, mis hermanos, yo creo que ustedes me han escuchado decir esto, somos punta de lanza. Nosotros somos los forerunners, somos los que abren camino, porque ya se ve venir, no el Cordero de Dios, sino el león de la tribu de Judá. Dale un aplauso al Señor. Para terminar, mi amado, este tiempo que Dios nos ha permitido vivir a nosotros como iglesia es el mejor tiempo. No ha habido en la historia un mejor tiempo que este. Ese es el mejor tiempo. Y Dios tuvo para bien permitirnos nacer en este tiempo. ¿Por qué? Porque somos embajadores del reino del Señor. Vamos a abrirle camino. El que dijo que ha de venir vendrá. Pero Él envió una avanzada. Quizás tú no lo sabes, pero tú eres parte de esa avanzada. Hoy ya lo sabes. Hoy sabes que tienes ese espíritu de Elías. Hoy sabes que tienes el espíritu de Juan el Bautista para abrir camino, para abrir trocha, para cortar maleza, preparando el camino porque el Rey viene. El que dijo que vendrá no tardará. Y mi hermano, es tiempo también de que arreglemos nuestras vidas. Tanto Elías como Juan el Bautista eran hombres sujetos a pasiones igual que las nuestras, pero eran hombres de fe. Nosotros también estamos sujetos a pasiones, pero tenemos que ser como ellos, hombres y mujeres de fe. Así que yo te invito ahora
Si tú no tienes todavía a Cristo en tu corazón y quieres ser parte de este gran ejército que Dios está usando para los tiempos finales, cierra tus ojos y haz una oración conmigo. Repite conmigo: amado Dios, esta noche vengo ante ti, declarando que tú eres Rey, que tu Hijo Jesús vino a esta tierra para pagar por mis pecados. Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Él fue a una cruz del Calvario sin tener necesidad de ir, porque jamás cometió pecado, pero fue tratado como criminal y tomó mi lugar. Yo cometí esos crímenes, yo cometí ese pecado, pero Jesús pagó lo que yo cometí y limpió con su sangre todos mis pecados. Yo me arrepiento hoy, Señor, de todos mis pecados y acepto el regalo tan grande que tú me has dado en la cruz del Calvario. Te acepto en mi corazón. Espíritu Santo, ven ahora y mora conmigo. Te abro mi corazón, Señor. Estoy dispuesto a cambiar. Estoy dispuesto a hacer tu voluntad. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Mi hermano, es tremendo. Si tú has hecho esta oración, te tengo que decir que has pasado de muerte a vida, que ya no hueles a muerto, que ahora hueles a vivo. Ahora hueles a vivo para con Cristo Jesús. Y tienes un lugar en el reino de los cielos. Ha sido puesta una silla más en la gran mesa para la celebración de una boda. Se llamará las bodas del Cordero. Y ahora tu nombre está en esa silla. Tú estás allí. Solamente es cuestión de tiempo. Cuando el Señor suene la trompeta y nos llame, ya tú sabes, allí está tu nombre, ahí está tu posición, ahí está tu silla. Y coronas el Señor tiene preparadas para ti. Ahora quiero cerrar con una oración. Padre, gracias, Señor, por estar preparando una generación aguerrida para estos tiempos. Una generación que no compromete tu palabra. Una generación que no compromete la moralidad de tu palabra, Señor, en pos de la modernidad. Una generación que no es políticamente correcta, sino espiritualmente correcta. Gracias, Señor, por llamarnos la generación de los Elías, por llamarnos la generación de los Juan el Bautista. Pero yo sé, y lo voy a predicar el domingo, que tú todavía quieres más de nosotros, aún más de esta generación. Quieres una generación aguerrida, violenta, que arrebate el reino de los cielos antes de que sea el día terrible de Jehová. Gracias, mi Señor. Mi hermano, te agradezco que hayas estado pendiente de esta transmisión. Espero que hayas prestado oído. Esta transmisión queda grabada en Facebook Live. Además de eso, la voy a subir a nuestra página de YouTube. Allí podrás verla cuantas veces quieras. Es gratuito. Nuestros videos no son monetizados. Quiere decir que yo no gano nada con subir nada a YouTube, al Facebook. Y puedes compartirlo con las personas que tú consideres que tienen este mismo espíritu, el espíritu de Elías, el espíritu de Juan el Bautista, para preparar el camino del que ha de venir. Mi hermano, Cristo viene pronto. Maranata. Dios te bendiga.